Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la organización, especialmente a María Pazos por esta invitación. También me gustaría dar las gracias especialmente a mi amiga Ángela, que se ha quedado de canguro con mi niña de 16 meses. Podríais pensar, unas jornadas como esta, ¿cómo es que no la tiene el padre? Es que el padre también está sentado en la mesa, que es Juan Torres. Entonces, pues él no podíamos, ni él podía dejársela a la madre, ni yo podía dejársela al padre, así que hemos tenido que, bueno, pues agrandar un poquito más el círculo y corresponsabilizarnos. Bueno, pues también alguna amiga ha tenido que corresponsabilizarse con nosotros para que pudiéramos estar aquí todos juntos. Bueno, como tengo poco tiempo, digamos, la mesa redonda que nos toca dice: frente a la crisis, la igualdad es la salida. Yo antes de llegar a esta igualdad en la salida, que por supuesto lo pienso y lo es, me gustaría hacer un par de consideraciones previas sobre las causas y las consecuencias de la crisis económica actual, digamos desde la perspectiva de género, desde una perspectiva feminista. Todos conocemos bastante ya cuáles han sido las causas inmediatas de la crisis, pues la famosa, digamos, crisis de las hipotecas basura. Tal vez no sepamos que la mitad de esas hipotecas se dieron a mujeres afroamericanas, que solamente son el 6% de la población norteamericana. Y eso, bueno, pues es un pequeño paréntesis, pero que sí que nos da idea del engaño que había en esa forma de proceder, en ese producto financiero que, bueno, pues estaba dirigido principalmente a aquellos colectivos más vulnerables, a los que se podía engañar mejor y a los que se podía de alguna manera exigir condiciones pues peores, ¿no? O sea que, digamos, las cuestiones de género están incluso también metidas en las causas más inmediatas, aunque muchas veces no salgan a la luz. Pero sobre todo me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre las causas, digamos, mediatas, sobre las causas estructurales, porque estas sí que tienen mucho que ver con lo que luego vamos a discutir o veremos sobre las posibles salidas a la crisis. Y es que entre las causas, digamos, estructurales de la crisis está el aumento de las desigualdades económicas especialmente desde los años 80, desde que en los años 70 pues se acaba el sistema de Bretton Woods, digamos, cambian las políticas económicas, cambia la mentalidad, cambia también el paradigma principal de cómo se analiza la economía, y empiezan a triunfar y cada vez más hasta que llegamos a hoy, que, bueno, la salida que se está dando a la crisis es un triunfo más todavía de las políticas que, bueno, pues conocemos como políticas deflacionistas, como políticas neoliberales, en definitiva estas políticas de austeridad. Bueno, pues estas políticas que han ido ganando espacio, sobre todo desde los años 80, pues han hecho aumentar muchísimo, como les digo, las desigualdades económicas. Y, por ejemplo, la parte, digamos, de la tarta total, ¿no?, del PIB, la parte que, digamos, nos corresponde a los asalariados, que somos la mayor parte de la población, pues ha ido reduciéndose cada vez más frente a la parte que toca al capital. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues prácticamente la mayoría de los que estamos aquí, seguramente prácticamente todo lo que ganamos lo consumimos. Si no lo consumimos en el instante, pues lo ahorramos para un piso, para un coche, etcétera, etcétera. Pero hay personas muy ricas que nos suenan a todos, no voy a decir aquí un nombre, pero bueno, podría decir unos cuantos, porque tenemos además algunos españoles últimamente entre los más ricos del mundo. Bueno, pues aunque se comprasen 5 o 6 yates al día, pues no, digamos, no revierten todas sus ganancias en la economía productiva. ¿Y qué hacen? ¿Invertir ese dinero en crear en una empresa que puede haber huelgas, que a lo mejor la producción no se vende? No. Bueno, pues si al mismo tiempo además se han ido quitando las regulaciones financieras que han hecho cada vez más fácil pues esta economía de casino, pues ¿qué hacen? Pues lo invierten en el casino, ¿no? Y entonces, bueno, pues gracias a este incremento de la desigualdad, bueno, pues se ha llegado a esta financiarización de la economía, a esta digamos, explosión de la economía de casino, que es de alguna manera la que nos ha llevado bueno, pues a esta crisis. Por tanto, si la desigualdad está en el origen de la crisis, la igualdad tiene que estar en una salida, en la salida buena de la crisis. No en la salida que se nos está imponiendo, porque la salida que se nos está imponiendo es más de lo mismo, o sea, es una vuelta de tuerca más sobre lo mismo. Por tanto,
lo que va a hacer es generar aún más desigualdad. Y bueno, ya vemos que primero no se está saliendo de la crisis. Por tanto, con estas políticas de austeridad, con estas políticas deflacionistas generamos más desigualdad y en el fondo eso lleva también la semilla de la inestabilidad financiera y de futuras crisis financieras. Por tanto, tenemos que decir un no rotundo a estas políticas, a este marco económico, porque sencillamente generan desigualdad y esa desigualdad pues a su vez genera esta inestabilidad económica y financiera. Y si eso es así principalmente con las desigualdades de renta, pues las desigualdades de género también se ven tremendamente afectadas por este modelo. Por ejemplo, desde que este modelo está acampando a sus anchas o avanzando cada vez más, desde los años 70, ha habido más de 100 crisis financieras. Ninguna de la intensidad de la actual ni de la extensión de la actual y, por supuesto, ninguna ha tocado el centro de la economía mundial o uno de los centros de la economía mundial como es Europa como la actual, ¿no? Pero bueno, tenemos pues las crisis de la deuda latinoamericana con los planes de ajuste, tenemos las crisis asiáticas, la crisis tequila, etcétera, etcétera, la Argentina del corralito. Quiero decir, tenemos muchísimas crisis. Y de todas esas crisis podemos destacar, tres efectos que se han producido en todas en cuanto a las desigualdades de género. En parte porque de todas esas crisis teóricamente se ha intentado salir con estas políticas que son completamente erróneas. La primera de estas consecuencias ha sido en todas ellas, y también lo estamos viendo ya en la crisis actual, es una intensificación del trabajo de las mujeres. La segunda es que el empleo de los hombres se recupera siempre antes que el empleo de las mujeres. Y la tercera, que se producen retrocesos en los avances que habíamos conseguido previamente en igualdad. En cuanto a la primera, que es quizás la más importante de todas, o es de la que derivan las otras dos en parte, la primera, pues podemos decir, hay una intensificación porque aumenta la actividad de las mujeres. Y es cierto en muchos casos. Por ejemplo, en esta crisis ha aumentado un poquito la tasa de actividad femenina, por ejemplo, en España, porque frente pues a situaciones de paro de muchos miembros de la familia, pues personas que anteriormente no estaban en el mercado de trabajo han entrado en el mercado de trabajo. Pero esa intensificación del trabajo se produce principalmente en el trabajo de cuidados y doméstico no remunerado. Ahí es donde se produce el problema y donde se produce la intensificación. Y esto es así principalmente por dos cuestiones, es así principalmente por una cuestión, primero por la ausencia de corresponsabilidad, pero digamos que se incrementa por dos cuestiones.